bienvenidos, vamos a comenzar. Este es un video donde vamos a tratar la inducción electromagnética. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo porque en el video anterior salí con una tontera. Entonces quiero corregirme. Yo andaba ayer medio dormido y les dije que, por ejemplo, que ustedes tienen acá el radio, según yo, ¿verdad? Y que por acá salía un diferencial de línea. No, eso no es así. Yo ayer andaba medio dormido y no me di cuenta. Se me fue. Ustedes tienen aquí a este señor, ¿verdad? Y pues sí, aquí está el radio. Pero cuando nosotros tenemos un campo magnético, el campo magnético, él va saliendo de esta manera del objeto, por así decirlo. El campo magnético sale como, llamémosle un montón de líneas acá, que son tangenciales a la figura que estamos analizando. Y de acá es que de la misma manera se toma el diferencial de línea. Entonces, digamos, esto es campo magnético, digamos que por acá está el diferencial de línea, y como van en la misma dirección, por eso es que decimos que cuando tenemos dos líneas que van en la misma dirección, el ángulo de aquel coseno que teníamos es cero. Entonces es eso, por cualquier cosa. Y ya sí entramos en materia de lo que es hoy. Nada más quería hacer esa aclaración para que no se enteraran. Pero entonces tenemos inducción electromagnética. Este es un tema donde básicamente va a ser muy importante porque vamos a derivar y vamos a integrar, que yo prefiero evitarlo, pero no queda otra, ¿verdad? Y bueno, acá lo que vamos a analizar son varias cosas, como por ejemplo lo es principalmente la ley de Faraday, ¿verdad? Donde vamos a tener que el flujo magnético se denota como phi y un m. Hay gente que escribe el phi así, por si lo ven también, pero ese acá son los mismos, básicamente. Entonces, esta m lo que significa es que es del campo magnético, y esto significa flujo, ese simbolito. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Ok, aquí lo que estamos diciendo es que la derivada, esto sí, la derivada del flujo magnético es igual al campo magnético por un diferencial de área, ahorita vamos a ver cuál área, igual al campo magnético que se forma de manera perpendicular al diferencial de área, lo cual nos va a dar el campo magnético por un diferencial de área por el coseno de phi. Y vamos a tener también esta otra, que sería la integral, de que la integral del campo magnético por un diferencial de área es igual a prácticamente esto mismo, a la integral de b por dA por el coseno de phi. Eso es una multiplicación de vectores, entonces es como el resultado, ¿verdad? Al transformarlos. Entonces
Entonces, bueno, ya teniendo esto, vamos a tener una pequeña variable por ahí que es importante tomar en cuenta, que es una variable sin unidades, que es esta n, que esta n significa el número de vueltas ¿de qué? Del cable, que si no dice n es igual a 1. Yo sé que esto aquí tal vez es un poco feo, pero te explico mejor con los ejercicios. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Entonces vamos a tener la siguiente figura. Vamos a tener un tubito acá, un tubito acá, bueno, un circulito, perdón. Esto es como un cable, un alambre, un palito. Y por acá vamos a tener este cuadrito. Muy bien, tenemos lo siguiente y tenemos el siguiente enunciado. La corriente en el alambre largo y recto AB, que sería este, A, B, que se muestra en la figura, que sería esta, va hacia arriba y se incrementa de forma constante a una razón de I de T. Entonces es la pregunta A. En el instante en el que la corriente es I, ¿cuáles son las magnitudes y las direcciones del campo magnético a una distancia R a la derecha del alambre? A la derecha es acá. Ok, aquí hay varias cosas. Primeramente, por acá nos están diciendo que entra una corriente I y sale una corriente I. Luego nos están diciendo que tenemos desde aquí hasta acá una distancia B. Desde aquí hasta acá una distancia A. Y desde aquí hasta acá una distancia L. Y nos están pidiendo que averigüemos cuánto es el campo magnético en la pregunta A. Esto es muy fácil porque ya lo hemos hecho mucho, pero yo lo voy a hacer el procedimiento para que ustedes lo identifiquen. Nada, para que se guíen, en caso que se nos haya olvidado. Donde vamos a tener que la integral del campo magnético por un diferencial de línea es igual a mu sub 0 por la corriente. Creo que ya queda bastante claro lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ustedes ya saben que al integrar esto vamos a tener, bueno, va a ser todo el procedimiento para que quede claro. El B por un dl y ahora por el coseno de zeta, pero ese zeta, acuérdense que por la dirección del campo magnético y por el dl, que es lo que les explico ahorita, va a ser 0, entonces coseno de 0 va a ser 1. Vamos a tener el mu sub 0 por i. Ahora el b, como es una constante, sale la integral, coseno de 0 es 1, entonces vamos a tener aquí nada más el dl, y si quieren verlo así, S1 del coseno, y eso es igual a mu sub 0 por i. Y recuerden que la integral de toda constante es la variable, ¿verdad? Entonces estamos derivando en dl, sería el n. Sí, sería n. Pero, como es un círculo, ¿verdad? Campo magnético va girando hacia el círculo, entonces vamos a decir que es el de una circunferencia 2πr, mu sub 0 por i. Y entonces tenemos que el campo magnético es igual a mu sub 0 por i entre 2πr. Y listo. Con eso ya respondimos la A. Muy bien. Vamos con la pregunta B. En la pregunta B nos dicen
¿Cuál es el flujo? Nos preguntan, ¿cuál es el flujo? Está acá, flujo magnético. A través de la banda angosta sombreada. Banda angosta, yo sé que ustedes se perdieron. Pero bueno, ya les voy a explicar que es que yo no la he dibujado para explicarles. Resulta que nosotros tenemos ella, ¿verdad? Esta varilla. Es la que está produciendo un campo electromagnético. Entonces, recuerden, este dedo, aplicando la regla a la mano derecha, este dedo es la corriente. Y aquí están estos dedos que es hacia donde va el campo magnético. Entonces, dice que la corriente va para arriba, entonces ponemos esto acá, va para arriba. Y el flujo electromagnético serían estos dedos. Entonces, si lo vemos, ellos están entrando. Entonces, como que aquí la vuelta. Lo que quiere decir que hay un montón de X, ¿verdad? Porque está entrando el flujo. Y por acá hay un montón de puntitos donde está saliendo el campo electromagnético. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a analizar, o estamos analizando, el campo magnético que ejerce esta varilla sobre esta figura. Pero recuerden que entre más se aleja el campo magnético, menor es. Entre mayor sea la distancia del largo el campo magnético, más este se va reduciendo. Entonces, por eso, nosotros cuando vamos a analizar esta figura, nosotros vamos a tomar un diferencial de área. Este diferencial es con el fin de que nosotros, como lo vamos luego a integrarlo y vamos a derivarlo, al final este diferencial nos va a dar el valor, bueno, el procedimiento que vamos a aplicar nos va a dar el valor total de toda la figura. Entonces, porque como les digo, nosotros no sabemos cuánto hay. Nosotros no podemos decir que el campo magnético que se ejerce acá es el mismo que se ejerce acá, porque eso es mentira. Entonces para eso aplicamos un diferencial de área, donde vamos a analizar lo que hay en esta área, y ya luego al aplicar el procedimiento que hay que hacerle, nos vamos a dar cuenta de cuánto es el que hay en toda el área. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a sacar ese diferencial de área. Entonces lo vamos a elegir aquí. Vamos a ver que este es nuestro diferencial de área. Entonces, vamos a decir que esta distancia, que está acá, este diferencial, es de X. Y que la distancia que hay desde la varilla hasta nuestro diferencial de área es X. Muy bien, entonces ahora sí, vamos. Entonces tenemos que el flujo magnético, y vamos a aplicar esta que está acá arriba, es esta, la están viendo, es igual a la integral del campo magnético por un diferencial de área. Entonces, aquí hay que analizar lo siguiente. Recuerden que esto se va a convertir en esto. La integral de B delta A coseno de zeta. Muy bien. Ese diferencial de área siempre es perpendicular a la base que estamos analizando. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Imagínense que el borrador es esta figura que está acá. Este coseno, recuerden, este ángulo zeta es el que está formado por el campo magnético y por el diferencial de área. Entonces, por acá tenemos un campo magnético entrando hacia él. Y nosotros vamos a decir que el diferencial de área es perpendicular a la base que estamos analizando. Esta es la base que estamos analizando, por lo que perpendicular sería de esta manera. Entonces nosotros podemos decir que ese diferencial de área es aquí o aquí. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que él es un vector, él apunta hacia un lado. Entonces si esto lo viéramos de la siguiente manera,
tenemos campo magnético entrando por este lado, líneas de campo magnético. Y esta es la base que estamos analizando, por lo que nosotros podemos decir que aquí hay un dA, un diferencial de área, y que acá también hay un diferencial de área. ¿Cuál utilizamos? Bueno, vean qué básico. Eso es lo que quiero que vean. Si nosotros utilizamos el de este lado, vamos a tener dos líneas así, lo que quiere decir que el ángulo θ es 0. Y si nosotros usamos este lado, vamos a decir que tenemos líneas de campo magnético por allá y el diferencial de área por allá, por lo que esto va a ser 180 grados. ¿Qué es lo que pasa? Coseno de 0 es 1, coseno de 180 es menos 1. Esa es la diferencia. Entonces, trabajar con negativo siempre es más tedioso, entonces yo les recomiendo siempre ponerlo en dirección a donde va el campo magnético. Se puede, ustedes pueden elegir cuál usar. Si quieren que les quede negativo, pues usen esa otra, ¿verdad? Eso es decisión de ustedes. Entonces, listo. Teniendo eso en cuenta, bueno, ahora eso también. Ya sabemos entonces que esto va a ser coseno de 0. Y por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar el campo magnético, el B, porque el B ya lo tenemos cuánto es, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes lo analizan, aquí no hay ninguna A de área, entonces lo que es constante sale la integral. Entonces, μ1 sub 0 por I por 2 pi r. Lo que hice fue sacar la B de la integral. No dice nada así del otro mundo. Vaya, mira, me brinqué una. No, ya, perdón. Y ahora, esto se trata de ir sustituyendo. Entonces, vean que vamos a tener lo siguiente. Como lo que te acabo de decir, como no tenemos nadie en términos del área, tenemos que plantear la integral distinta. Aquí lo escribí mal. O sea, está bien, pero está mal. Es una integral definida. Porque nosotros vamos a tener que vamos a analizar todo este punto, que es lo que les decía, que aunque tenemos un diferencial, al final nosotros estamos analizando toda la figura. Entonces, esta figura, si ustedes se fijan, va desde A, porque llega aquí, entonces desde A hasta B. Correcto. Entonces, hasta ahí estamos con eso. Ahora sí, vamos a cambiar el campo magnético. Sería esto. Y el área lo vamos a cambiar también y lo vamos a poner en términos de lo que está acá. Entonces, esto se va a multiplicar por esta L, por la altura, ¿verdad? Entonces, el abarcar toda la figura de lado a lado, básicamente lo que estamos haciendo es como todo el área, entonces una base por altura. Entonces, ¿cuál es nuestra base? La que va desde A hasta B, desde A hasta B. ¿Y qué tanto? Toda la altura. Entonces lo que estamos demarcando son como el poder integrar toda la figura, por así decirlo, para poder obtener el valor de cuánto es el campo magnético ejercido en ella. O bueno, no, el flujo magnético, perdón. Entonces, vuelvo y repito. Ocupamos el área, ¿verdad? Esta área. Eso es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, este no es un cuadrado con una base, digamos, desde aquí hasta acá, sino que tenemos desde este punto hasta este punto, está separado. Entonces, esos van a ser los límites de la integral.
queremos que sea desde acá hasta acá, no queremos analizar más ni menos ni tampoco una barra. Entonces desde A, por eso no va desde 0 porque el cuadrado comienza en A, hasta B que termina acá, con una altura de L, y eso es lo que representa el área, y esto en términos de X. Entonces ahora sí, vamos a hacerlo. Y se me olvidó, esta R se sustituye también. Nosotros no tenemos ninguna R por acá, ya que también es X. Es que yo usé otras variables. Un detallazo, bien. Esa X es esto, esa es esto. Pero es que yo usé otras variables, ahí es que me encroché. Yo a veces hago un desmadre con las letras. Entonces, bueno, resulta que ya cuando tenemos que esto es X, ok, les voy a aclararles. Esta R no significa nada. O sea, lo que quiero les entender es que, bueno, en términos del campo magnético, pues sí, es esa distancia. Pero acuérdense que el campo magnético, nosotros estamos eligiendo la distancia desde donde se produce hasta donde se ejerce. Lo estamos analizando acá. Entonces, esta R se cambia por esta X porque es la distancia que hay desde donde se está ejerciendo el campo magnético hasta donde estamos analizando. Entonces, por eso es esta distancia. Vamos para que quede claro, ¿verdad? Por eso es que aquí puse una X. No es que es porque haya un proceso matemático detrás, nada, es simplemente análisis, ¿verdad? Acuérdense que el campo magnético es todo esto dividido entre la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia que hay desde el punto donde se ejerce el campo magnético hasta donde lo estamos analizando. Listo, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a integrar esto. Lo que es constante sale en la integral. Entonces, μ sub 0 por i entre 2pi sale. Es más, y la L también. μ sub 0 por i por L entre 2pi. ¿Y qué nos quedó dentro de la integral? 1 entre x de x. Fácil, eso es una integral directa. Entonces, vamos a tener que esto es igual al logaritmo natural de x evaluado en b y en a. Este logaritmo entonces va a quedar así: logaritmo de b menos logaritmo de a. Y hay una regla de los logaritmos, que esa regla lo que dice es que cuando tenemos dos logaritmos restándose podemos decir que esto es igual al logaritmo de b entre a. Y reescribimos la respuesta, ¿verdad? Ahora sí. Entonces vamos a decir que el flujo magnético, o bueno, con esta B, como quieran verlo, es igual a μ sub 0 por i por la longitud por 2πr por el logaritmo natural de b entre a. Y listo. Con eso respondimos la B. Entonces voy a borrar aquí arriba. Vamos con la C. Cuando nosotros estamos trabajando ese tema, también se toca mucho el tema de lo que es una FEM, ¿verdad? De lo que es una FEM inducida. Entonces vamos a calcular la FEM. Donde tenemos, dice, ¿cuál es el flujo total a través de la espira? Entonces, para determinar el flujo total, que es la FEM, básicamente, vamos a tener la siguiente ecuación, donde vamos a decir que la FEM inducida, porque eso es una FEM inducida, vamos a poner aquí, inducida, es igual a menos n, que es el número de vueltas que estamos hablando acá, por el delta, bueno, por la derivada del flujo magnético, que es este que obtuvimos acá, entre la derivada de ¿quién?
del dt, del tiempo, en función del tiempo. Ok, entonces aquí nada más de sustituir valores. ¿Por qué estamos derivando? Algo que les quiero aclarar: cuando vemos inducción electromagnética, para que haya una FEM tiene que haber algo que varíe, algo que cambie en función del tiempo. Ya sea que cambie la corriente, ya sea que cambie el campo electromagnético, ya sea que cambie el ángulo, ya sea que cambie, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, el área, lo que sea. Porque si nada cambia y todo es constante, al final la derivada de una constante es cero, por lo que la FEM sería cero. Así que por eso en esos ejercicios siempre hay que identificar qué es lo que vamos a derivar. Entonces, bueno, aquí hay una ventaja en este ejercicio, que ya casi la vamos a ver, pero no siempre pasa. Bueno, entonces sustituimos. Como no nos dijeron cuánto es n, asumimos que es 1, ¿verdad? Entonces menos. Y tenemos... Bueno, yo lo voy a escribir todo para que vean de dónde sale, pero van a ver una cosa. Bueno, el delta estaría acá, mejor dicho, aquí adelante. Delta t. Es una derivada. Entonces sacamos de la derivada lo que es constante porque no lo ocupamos. Entonces quedaría el menos el mu sub 0 por i por l, no, perdón, por l entre 2pi logaritmo natural de b entre a. Y ahora sí, por la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo. Bueno, en función del tiempo, básicamente. Ok. ¿Por qué de i de t? Porque eso es lo que está variando. En el ejercicio nos dijeron, no sé si tal vez se lo leí bien o no, pero básicamente, al leer, aquí dice: la corriente, que es el enunciado que le leí al inicio, la corriente en el alambre largo y recto que se muestra en la figura va hacia arriba y se incrementa de forma constante a razón de esto, en función del tiempo. Entonces nos están diciendo que la corriente incrementa, no es constante, y en el momento que no es constante ya sabemos que a ella es a la que vamos a tener que derivar. Es eso, básicamente. Entonces aquí hay una ventaja, que ya nos están diciendo cuánto es, y nos están diciendo que esto es 9,6 amperios, porque es la corriente, entre segundos. Entonces simplemente sustituir los valores. Entonces vamos a hacer, yo no se los apunté acá los datos, pero nada más los vamos a hacer nada más. Que con eso respondemos la pregunta D y E, que básicamente nos están preguntando por el resultado de esto. Entonces, es sustituir los valores. Tenemos que mu sub 0 es igual a, bueno, vamos a tener el menos aquí, 4 por 10 a la 7, no, menos 7. ¿Listo? Por esta L que está acá, que según el ejercicio es 0,24 centímetros. Bueno, metros, perdón. Todo esto entre 2pi, que eso ya es un numerito que está ahí, por el logaritmo de 0,36 entre 0,12 y todo esto por 9,6, lo que nos da que el valor de la FEM es menos 5,07 por 10 a la menos 7 voltios, porque acuérdense que eso es voltaje, entonces eso es el voltaje. Listo, con eso resolvimos ese ejercicio. Vamos a hacer otro más.
Nos dan la siguiente figura y mientras voy buscando el ejemplo acá en la compu, que ahí es donde se los estoy leyendo. Aquí está. Que es prácticamente el mismo. Bueno, no, por lo mismo de que es el mismo, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer uno distinto. Tenemos, ok, este está más vacilón, pero este está en otro archivo. Este está acá. Este nos dan el enunciado. Nos dicen: en un laboratorio de pruebas de materiales magnéticos se utiliza una espira circular. Una espira circular sería esta. Y nos dicen: para medir variaciones en un campo magnético externo, la espira tiene un radio R de 0,320 metros, o bueno, 32 básicamente, y una resistencia igual a 500 ohmios. No se asusten, esto es más fácil de lo que se ve. El campo magnético es uniforme, perpendicular al plano de la espira y dirigido hacia afuera, y varía en el tiempo según la función que está ahí. Entonces, ya tenemos eso. En base a eso, vamos a determinar lo siguiente. Vamos a revisar una cosita aquí. Qué raro que lo habré hecho. Bueno, no importa. Entonces, vamos a analizarlo de esta manera. A ver. El campo magnético es uniforme, perpendicular al plano de la espira y dirigido hacia afuera. Bueno, eso en realidad no explica tanto, porque al final nosotros te dijimos a dónde queremos hacer el diferencial de área. Entonces, bueno, vamos a aplicarlo. La pregunta A dice, bueno, y nos dan unos valores ahí. Obtengo una expresión para la FEM inducida como función del tiempo. Okay, del tiempo, recuerden que es porque nosotros la derivamos entre el tiempo y en función del tiempo para que nos dé el resultado que queremos. Entonces, nos están diciendo que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno de 0. ¿Por qué sabemos qué es eso? Bueno, recuerden, un campo magnético se está ejerciendo sobre ese señor donde está, ya sea entrando o saliendo, ¿verdad? Entonces, yo aplico la regla de la mano derecha. Pongámosle esas X aquí para que me entiendan. Recuerden que entonces nosotros tenemos esta hoja de la espira, voy a bajarla aquí como un poquito más planita. Entonces digamos que por acá están pasando líneas de campo. Acá no necesitamos un diferencial de área porque no estamos analizando una sola, no ocupamos sacarla, sino porque vamos a analizar toda la figura. Nos están preguntando por el campo en toda la figura, pero el enunciado dice, vamos a ver, que ella se utiliza para medir variaciones en un campo magnético externo y que el campo magnético es uniforme. Cuando nos dicen que es uniforme, nos están diciendo que el campo magnético es igual aquí, 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 en todos los puntos de él. Entonces, sabemos que es uniforme, no necesitamos un diferencial de área, porque sabemos que el campo magnético es el mismo en todo el área. Y como lo que veníamos hablando, ¿verdad? Es coseno de 0, porque si el campo magnético va para acá, en la línea del área sale perpendicular a la base que estamos analizando. Y podemos elegir si para allá o para allá. Como yo les recomiendo elegirla para acá para que les quede positivo, decimos entonces que esto es el coseno de 0, lo cual
es 1. Esa es la explicación de por qué eso lo pusimos así. Y ahora sí, vamos a ver. Me gusta más este símbolo, está muy bonito. Recuerden que es lo mismo, ¿ah? No les asusten cuando vean eso. Entonces, aquí hay un detalle. En el ejercicio nos están diciendo que utilicemos el campo magnético en función del tiempo. Y nos están dando una función que dice que B, T, bueno, que la función B es igual a B sub 0 por E a la menos alfa entre T. Me parece que es un alfa eso. Sí, es un alfa. Listo. Entonces, recuerden, cuando nosotros ya sabemos cuánto es el campo magnético, que en ese ejercicio no lo están dando, por eso es que no hicimos la integral aquella para averiguar quién es el campo magnético, porque acá no lo están dando, vamos a sustituir esto, que B sub 0 es E a la menos alfa en función del tiempo. Por tiempo, perdón. Y eso por el área. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por R cuadrado. Y por 1 del coseno. Entonces, el ejercicio nos dice que obtengamos la expresión de la FEM inducida como función del tiempo. No nos están diciendo que calculemos el valor. Podríamos sustituir los datos, pero no nos lo están pidiendo, entonces nada, vamos a dejarlo así. Van a ver por qué. Porque ahora en la pregunta B nos dice calcula el valor numérico de la FEM y de la corriente inducida en 3 segundos. Entonces, bueno, esto era el flujo magnético. Ahora vamos con la pregunta B, que es determinar la FEM, donde tenemos entonces aquella formulita. La FEM inducida es igual al menos número de vueltas por la derivada del flujo magnético entre la derivada del tiempo. Bueno, en función del tiempo. Y no, la resolvemos nada más. Sustituimos valores. Sacamos de la integral lo que no varía. Ok, recuerden que hay que analizar qué es lo que está variando. En este caso, vamos a ver, leer. Ya, listo, perdón. Acá lo que está variando es el campo magnético. Dice, dice que aquí se está utilizando esta espira conductora para medir variaciones en un campo magnético externo. O sea, el campo magnético es uniforme. Acá siempre va a haber el mismo campo magnético en todas las partes de la espira. Pero ese campo magnético puede variar, ser menos o ser más. Va a seguir siendo el mismo en todo, pero ya sea con menor cantidad o mayor cantidad. Entonces, cuando nos están diciendo que el campo magnético es el que varía, sabemos entonces que el que vamos a derivar es el campo magnético, por lo que hay que despejarlo. Mira, es que yo dejé esto a medias. Ella muy grande con los apuntes, pero yo dejé esto a medias, esto todavía no se hace. Así. Sí. Entonces. Ya, me disculpan. Es que en la pregunta B me enredé en los apuntes y yo qué raro, que eso está así. En la pregunta B nos dicen, en la pregunta A, perdón, que obtengamos una expresión para la FEM inducida. Yo es que me brinqué un pedazo para estar leyendo en vez de hacerlo yo a mente, por eso es que no hay que hacerlo así. Apréndanse los procedimientos. No, ¿cómo es? Aprendan a entenderlo, no se aprendan los procedimientos. Entonces, bueno, básicamente esa es la expresión de la FEM inducida. Y sustituyendo los valores, vamos a tener lo siguiente.
que la FEM. Bueno, ya vi que le hace falta tinta. Vamos a cambiarnos de paleta. Vamos a tener lo siguiente. Que la FEM inducida es igual al menos n. Bueno, no, esto es 1. Nuevamente, no nos dieron el dato, entonces esto es 1. Si fuera el caso 2, 3, 4, nada más, o sea, es un número. No tiene una gran cosa. Vamos a tener menos el campo magnético sub 0, que es el que nos dan, por pi por r cuadrado. Y esto nos están diciendo que obtengamos la expresión para la FEM inducida como función del tiempo. Entonces, si ustedes lo analizan, en esta expresión que hallamos acá, el único que depende del tiempo es este epsilon a la menos alfa por t. Por eso es que el campo magnético sale como constante. Acá porque nos están pidiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, entonces sería la derivada de L, que es el que depende del tiempo, de t. Este de t es el que dice, bueno, la derivada, ¿verdad? Entonces, esto se deriva, ¿verdad? Vamos a meterlo por acá. Esto es una regla de la cadena, porque vamos a derivar la E. Entonces, esto simplemente es una regla de derivación. La derivada de E es ella misma. Y regla de la cadena. La derivada de esto va a ser menos alfa. Ok. Resulta que nosotros tenemos un menos y menos por menos da más. Entonces podemos poner b sub 0 por pi por r cuadrado de e a la menos alfa t menos más a, más alfa. Ah, no, perdón, eso se multiplica. Entonces aquí no va a salir una multiplicación. Ya, eso sería. Al final no era el campo magnético el que variaba, perdón, me quedé leyendo lo de arriba, pero no leí las preguntas. Las preguntas son las que mandan muchas veces. La pregunta decía que en función del tiempo, entonces por eso es que derivamos esta, que es la única que depende del tiempo. Eso es lo que hay que analizar. Ustedes tienen que leer el enunciado, pero es que por eso a veces es medio confuso. Hasta a mí se me enreda a veces, pero no. Ya vimos. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, esto no lo voy a volver todavía porque falta la B. Que la B lo que dice es que obtengamos el valor numérico. Ya otra vez pinto. Cada valor numérico sustituye valores. El B sub 0 según el ejercicio dice que es 6. Es porque lo hizo el ejercicio, ¿verdad? Yo sé que no le tiro datos, pero ahorita lo van a ver aquí. Eso es 6. Bueno, el pi se mantiene, ¿verdad? El r cuadrado dice el enunciado que es... Ah, no, ya lo apunté aquí. 0,32 al cuadrado. Luego el epsilon, que dice que alfa es 0 menos 0,15. Es menos por el menos que está aquí al frente, ¿verdad? Por si acaso. Por el tiempo, que son 3 segundos por 3. No. Ah, no, perdón, por alfa de nuevo es. Entonces por 1 por 0,15. Ah, no. Ah, esa era menos 1. Perdón. Eso es 1,
menos 1,15 y esto es 1,15. Y listo. Eso es porque son los valores del enunciado nada más. O sea, el enunciado dio estos datos. Y entonces ahora sí el resultado de nuestra FEM inducida es igual a 0,032 voltios. Y listo, con eso está este ejercicio. Vamos con uno último. Nos dan... ahí. Vamos a ver. Esta figurita. Este es un ejercicio del profe. Se lo encontró en un libro. Entonces me da risa porque en clase lo estamos molestando. De que era esta antigüedad que si eso era una caja de música. De los tiempos de él. Por eso. Ahí le da risa. Porque es de cuerda y todo está dicho. Nos dicen que aquí hay una y que le está entrando campo magnético. Muchachos, muchachas, esto se resuelve igual que todos los demás. No tiene mucha ciencia en realidad. Simplemente ya sabemos quién es el campo magnético, ¿verdad? Que este señor es B por el área, por el coseno de zeta, que es 0. Entonces nos dice, un alambre rígido doblado en forma de semiconductor de radio A gira con una frecuencia F. Este es un ejercicio que mete un poquito más de datos dentro de un campo magnético como se muestra en la figura. Entonces nos están diciendo básicamente que él va a ser constante en toda la figura. Y nos preguntan por la frecuencia y por la amplitud de la FEM inducida en la espira. Es un ejercicio un poquito más larguito, poquito, pero en realidad tampoco lleva tanta cosa. Nada más es sustituir valores. Ok. Por ahí en otros cursillos resulta que habían dos cosas importantes. Zeta es lo mismo que esta expresión. Y ¿cuál era la otra? W es igual a 2 por pi por la frecuencia. Esto. ¿Por qué les digo eso? Porque a nosotros nos están hablando de la frecuencia y de la amplitud, ¿verdad? Entonces para todo eso necesitamos obviamente un dato que sea la frecuencia. Entonces es un método como llegar a la frecuencia. Sabemos que zeta es lo mismo que esta W, que creo que significaba velocidad angular, me parece, por el tiempo, y la velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces vamos a ver, simplemente sustituir valores. Entonces tenemos lo siguiente. El campo magnético es igual, campo magnético. Y ahora resulta que tenemos esta expresión. ¿Entre cuánto? ¿Entre 2? Sí, entre 2. ¿Por qué les digo que es pi por a al cuadrado entre 2? Bueno, acuérdense que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, tenemos este círculo de radio A. De ahí sale el A. Pero resulta que estamos usando solo la mitad de ese círculo. Eso no existe. Entonces, por eso, como es la mitad, entonces se divide entre 2. De ahí sale eso. Sí, ese es el porqué. Entonces, dije, nada más se reescribe lo demás. Coseno y sustituimos el zeta. W por T. Y listo. Y ahora ocupamos la frecuencia, ¿verdad? Ocupamos la frecuencia. Entonces, esto es esto. B por pi por el radio al cuadrado entre 2 por el coseno. En vez de W ponemos 2 por pi por la frecuencia por el tiempo.
Y listo. Con eso ya tenemos la variable de la frecuencia. Y ya con eso ya podemos seguir trabajando. Sí. Bueno, ahora vamos a terminar la FEM. La FEM inducida es igual a menos n por la derivada del flujo magnético entre, bueno, en función del tiempo. Ok, aquí quiero que analicemos algo. Que es a quien vamos a derivar, ¿verdad? Nos están hablando de la frecuencia, nos están hablando de la amplitud de la FEM inducida en la espira. Por lo tanto, lo que vamos a derivar sería el coseno, que es el que tiene dentro la función, porque aquí está el tiempo, que es del que nos están hablando, ¿verdad? Y no tanto porque sea el tiempo, sino porque ahí está la frecuencia por la cual nos están preguntando. Entonces dice la frecuencia y que cuál es la amplitud, entonces a ella la que vamos a derivar. Entonces la FEM inducida es igual a menos el campo magnético por pi por el radio al cuadrado entre 2 por la derivada del coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo en función del tiempo. Entonces vamos a derivar eso. Regla la cadena es esto, muy fácil, ustedes lo saben. La derivada de coseno menos seno, ¿verdad? Eso ya todos lo damos. Y se mantiene lo de adentro, 2pi por la frecuencia por el tiempo. Estamos derivando en términos de t. Si estamos derivando en términos de t, quiere decir que todo lo que está aquí a este lado es una constante, por lo cual la derivada de t es la constante que lo acompaña. Entonces esto por 2pi por f. Sí. Y ahora reescribimos la respuesta. Que por cierto, este menos se va con este menos. Y nos queda entonces b seno de 2pi por f por el tiempo de 2pi f. Ok, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando nosotros hablábamos de la amplitud, que es lo que nos están preguntando, la amplitud de la FEM inducida, resulta que, ¿cómo les explico? Teníamos que x es igual a la amplitud por el coseno de wt más phi, y que la amplitud es esta, la que acompaña al coseno o al seno, lo cual, basándonos en esta regla de acá, de que la amplitud es la que acompaña al coseno y al seno, podemos decir que entonces nuestra amplitud es el campo magnético por pi por el radio al cuadrado entre 2. Y con eso terminamos la clase. Muchas gracias.